Hola personas, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Malek y espero estén súper bien. Y como ya vieron en el título del video, yo les voy a dar 7 consejos que deben hacer si quieren bajar de peso. Estos consejos no son los consejos milagrosos que son de baja 10 kilos en una semana, obviamente no. Son consejos muy saludables que los deben de ir incorporando poco a poco a su dieta diaria para que puedan perder peso y se puedan mantener en el peso saludable. Yo cuando era pequeño era muy gordito. Ahorita les voy a dejar unas bellas fotos. Con algunos de esos consejos pude llegar a bajar de peso y yo siempre he sido muy flojo. O sea, sí me gusta caminar, hasta correr, de vez en cuando nadar y así, pero no soy una persona que haga ejercicio como muy constantemente. De hecho lo hago así muy rara vez, como 2 veces al mes, pero aún así creo que estos consejos te pueden ayudar mucho para que puedas perder peso. Primer consejito, y el primer consejo va muy relacionado con todos los lácteos. Pues los lácteos, no te voy a mentir, son productos muy malos que no deberías de consumir, ya que pueden tener hormonas, mucha grasa, lactosa, etcétera, los cuales son pues dañinos pues para tu salud. Algo que debes hacer con los lácteos es reducirlos, por lo menos a una vez en todo el día. No puede ser en mañana, tarde y noche. Tienes que tratar de disminuirlos. Obviamente no vas a poder hacer esto de un día para otro. Si está bien, perfecto, muchísimo mejor, pero deben ser como pasitos pequeños. No todo se puede hacer de pasos gigantes. O sea, trata de ser constante con esto. Todos los quesos maduros debes de sustituirlos por quesos frescos. Los quesos maduros tienen muchísima grasa. Un pedacito de queso te puede llegar a costar el 30% de la grasa saturada que debes de consumir al día. Eso te va a hacer engordar mucho. Hay personas que cuando recién empiezan a dejar de consumir lácteos bajan inmediatamente de peso porque son productos muy grasosos. Entonces trata de cambiarlos por quesos frescos como panela o requesón. Esos quesos tienen muy poca grasa. O sea, sí tienen grasa obviamente, pero no tienen tanta como el manchego o el gouda, mozzarella, todos que son así súper grasosos. Trata de disminuir mucho los quesos. En el aspecto de la leche, si eres una persona que te gusta mucho tomar leche, cámbiala por deslactosada light. La leche entera igual tiene muchísima grasa y eso te hace engordar. Y sobre todo si la consumes en la noche, pues va a hacer que se te almacene toda la grasa mientras duermes. Y no vas a tener una buena digestión y vas a sentirte muy pesado. Trata de consumir leche deslactosada light. Y en el mejor de los casos sería que consumieras leche vegetal, de avena, de arroz, de almendra. Hay muchísimas leches y una te tiene que gustar a fuerza. O sea, yo era súper prejuicioso de, ay no vas a ver rica ni nada, pero neta saben muy ricas, algunas saben muy deliciosas. Trata de consumir leches que sean vegetales o leche deslactosada light. El tercer aspecto de los lácteos es no uses mantequilla para sazonar algunas cosas. Opta por sazonadores vegetales o por aceite de coco. Hay muchísima variedad para poder sustituir la mantequilla. Entonces trata de no consumir ni mantequilla y ni queso Filadelfia. En el segundo aspecto tenemos la carne. Trata de disminuir tu ingesta de carne de res. Sé que suena muy difícil y vas a decir, ay güey, eso es imposible, pero neta no lo es, no es imposible. Yo de pequeño amaba las hamburguesas, amaba la milanesa, amaba todo lo que fuera así súper grasoso, pero neta se puede todo eso sustituir. Lo mejor es comer pescado, obviamente, pescado a la plancha, ¿no? Para ir empezando, pues cambiar la carne de res por pescado un poco frito o pechuga de pollo sazonada con algunas especies y a la plancha. Trata de consumir menos la carne de res y sustitúyela por pollo o pescado. De verdad, eso te va a hacer un paro gigantesco. Vas a ver que vas a perder rápido peso. Ahorita te voy a leer unas bellas cifras porque me puse a investigar y tiene muchísima grasa. Miren, observen, 100 gramos de carne de res tiene 7.731 gramos de grasa saturada, lo que equivaldría como un 38-39% de grasa saturada que debes de consumir al día. Mientras que el pescado a la plancha, ojo, tiene 0.256 gramos de grasa saturada. O sea, es muchísimo menos, muchísimo menos. Y vale como, qué sea, si es 10, 5, como un 5% de grasa saturada que debes de consumir al día. O sea, no es nada. Trata de pensar un poco en los animales y eso te va a motivar un poco a que digas, no, le paro y ya no voy a consumir tanta carne de res. El tercer punto mágico que te va a ayudar a perder peso es el agua o el té. Trata de consumir agua en cada platillo que comes. Yo era de mucha agua de sabor, así de que hay agua de sandía con mucho azúcar y fresa y todo eso, pero te voy a ser sincero, como después de 3 semanas, al principio lo vas a odiar. Las 3 semanas vas a decir, oh, lo odio. No va a ser fácil, la neta no va a ser fácil, pero sí se puede. Después de las 3 semanas que estuve consumiendo pura agua natural, te va a hacer un gran cambio y vas a querer ya consumir agua natural todo el tiempo y te vas a acostumbrar a que puedas apreciar más los sabores de la comida. No te vas a quedar tanto con el azúcar que tienen los refrescos, ni con los jugos, ni nada de eso. Entonces trata de cambiar y en el caso de que sea muy complicado, trata de cambiarlos por tés de sabor y lo puedes endulzar con algún edulcorante o con miel de agave, los cuales son perfectas las opciones
para endulzar las cosas. Entonces trata de cambiar eso en tu dieta. Y si quieres un té en específico, pues el mejor té que hay para bajar de peso es el té verde. Hay millones de cosas que te benefician, tiene antioxidantes, evita el Alzheimer, o sea, tiene muchísimas propiedades que igual las puedes ir checando. Te voy a dejar un link en la caja de la descripción para que veas y te animes y digas, ay, bueno, voy a consumir un poco más de té verde, porque neta es muy bueno. El cuarto aspecto, ya lo había dicho en el anterior, cambia la azúcar refinada por azúcar mascabada, por miel normal, por algún edulcorante, stevia, canderel, o sea, hay muchísimas opciones y créeme que uno de esos te tiene que gustar a fuerza. Y la ventaja de esto es que tiene un menor índice glucémico, entonces no se te va a subir la glucosa tan rápido como se te puede subir con la azúcar refinada. Aparte tiene menos calorías y como ya sabemos, si no hacemos nada, como yo que no hago nada, el azúcar se vuelve en grasa y se almacena en todo tu cuerpo. Entonces, o sea, no le des ni chance a tu cuerpo de que vuelva esa azúcar a grasa. Mejor deja de consumir la azúcar refinada y mejor consume estas opciones que son más saludables. El quinto aspectito es reducir los carbohidratos. Y este todavía hasta la fecha me cuesta, porque yo soy así amante del pan dulce y pan y todo eso. Entonces me cuesta mucho trabajo, pero si puedes, trata de ir disminuyendo el consumo de tortillas en la comida. Si comes 3 tortillas, trata de consumirla a 2,5 o a 2 y así sucesivamente hasta que puedas comer sin tortillas. Es posible, neta, es posible. Yo estaba acostumbrado a comer casi siempre con tortilla, pero ahorita ya por fuerza divina y mucho esfuerzo ya he logrado dejar de comer tortilla en la comida, en la mañana y en la cena. Y eso va a ayudar a que no consumas tantas calorías en todo tu día, ya que las calorías que debes de consumir es tu peso por 30. Y si consumes más de esas, estás subiendo de peso. Es decir, si yo peso 70 kilos por 30, debo de consumir alrededor de 2100 calorías al día. Y si te pasas de esas calorías, pues entonces vas a subir de peso. Trata de bajarle a los carbohidratos, o sea, a las tortillas, a la pasta, al pan. No les voy a mentir, o sea, no puedo vivir sin pan dulce. O sea, muy difícilmente me resisto, pero hago el intento, de verdad hago el intento. El sexto tip es come snacks saludables. Ve un día al Sam's, ve un día al Costco, ve un día al Walmart, ve un día al mercado, a donde tú quieras, y compra frutas y ve formas de prepararlas sin que venga con crema. O sea, no vas a comer pinches fresitas con crema, o sea, vas a comer como fresas con yogur griego y endulzadas con granola. Sabe rico, es un snack saludable y te va a ayudar mucho a perder peso. También puedes optar por barritas o por galletitas, o sea, hay muchas opciones. Y algo que debes de checar siempre en un producto son los gramos de grasa saturada. Checa más los gramos de grasa saturada que hay. Por ejemplo, no te vas a comprar unas galletas que tengan 8 gramos de grasa por cada 3 porciones. No, mi parámetro o el que yo siempre utilizo es si unas galletas tienen menos de 0.8 gramos de grasa saturada, pues llévatelas. Ojo, tampoco es para que te comas 5 paquetes de galletas, no, es como para comerte un paquete al día y entre la mañana, la tarde y la noche. O sea, no es como que a mí me voy a subir toda la caja de galletas y ya estoy bajando de peso. No, deben ser galletas que sean light y que sean bajas en grasa. Ahorita algo muy global que debo ir mencionando: no rechacen las grasas buenas, las cuales son las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Esas grasas son buenas, esas son las que te ayudan a que todo funcione bien, y las que te importan son las grasas saturadas. Esas grasas son las malas. Y las grasas trans, obviamente, pero ya muy pocos productos tienen grasas trans. Entonces trata de consumir productos que sean bajos en grasas saturadas y grasas trans. Y el tip número 7 es: no te desesperes, dale tiempo a esto. Es algo muy complicado, es algo que requiere esfuerzo, pero no imposible. Al principio vas a decir, ay, no estoy haciendo nada, no estoy perdiendo nada de peso, y te vas a desanimar. Pero no, recuerda en todo el trabajo que ya has llevado. Y si no has llevado trabajo, pues piensa en todo el trabajo que quieres llevar. O sea, motívate tú mismo y verás que se puede todo. No te traumes, no te vuelvas anoréxico ni te vuelvas bulímico. Créeme que eso no es la mejor opción, te vas a morir. Hay buenas formas de bajar de peso y formas saludables sobre todo. No te desanimes, échale ganas y todo se puede en esta vida. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te hayan servido estos consejitos. Suscríbete a mi canal, dale like y todas esas cosas, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Bye.